Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias, Notimex. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias. Raquel Godos, corresponsal española de la agencia de noticias EFE, bienvenido también a este programa. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Muy mexicano el programa hoy, muy mexicano. Y Raquel Godos, que es española y colombiana, ella es corresponsal en Colombia y sabe más de Colombia que los colombianos. Bueno, el primer asunto tiene que ver con que mañana va a anunciar la revista Time la persona del año. Y normalmente se hace una votación entre los lectores, se hacen unas encuestas públicas, y hay varios candidatos. Y la revista ha dicho que ha seleccionado a 10, que es lo que llama la shortlist, o sea, los finalistas, y los ha dado por orden alfabético, que son los siguientes. En primer lugar, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es además el dueño del periódico The Washington Post y que hace pocos días sobrepasó en su fortuna los 100.000 millones de dólares, cosa que no había pasado en el mundo moderno. En segundo lugar, los dreamers, es decir, los jóvenes soñadores, estos jóvenes que llegaron aquí siendo niños o adolescentes que no tienen antecedentes penales y que por fortuna no pueden ser deportados, aunque ahí el presidente Donald Trump ha dejado eso en manos del Congreso. En tercer lugar, Patty Jenkins, la directora de la película La Mujer Maravilla. En cuarto lugar, repito que es simplemente un orden alfabético, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. También está Colin Kaepernick, el jugador del fútbol americano que se puso de rodillas o inició esta moda de ponerse de rodillas cuando suena el himno de los Estados Unidos. Luego viene el movimiento Me Too, el movimiento Yo También, de todas las mujeres que han ido contando cómo han sido acosadas sexualmente por diversas personalidades. También está Robert Mueller, el consejero especial que está investigando la posible implicación de Rusia en la campaña electoral en Estados Unidos. Y los últimos 3 puestos son para Mohammed bin Salman, el príncipe saudí, que destapó una red de corrupción en ese país. Y en los otros 2 casillas, para completar los 10, están Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente de China, que según la revista The Economist es la persona más influyente del mundo. En la encuesta sorprende que el que está en el primer lugar es el señor Mohammed bin Salman, el presidente, el príncipe saudí. Y posteriormente está el movimiento Me Too, los Dreamers, Colin Kaepernick y demás, pero con una diferencia muy grande, Mohammed bin Salman. Si estuviera en sus manos, José López Zamorano, ¿cuál sería la persona del año en la revista Time? Si usted pudiera poner la foto. Si fuera ya mío. Mira, de entrada soy muy escéptico y sospechoso de estas listas que sacan las grandes publicaciones de los Estados Unidos. Sus metodologías son, en el mejor de los casos, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando pusieron y describieron la fortuna Forbes del Chapo Guzmán, ¿no?, como uno de los hombres más ricos del mundo. Yo quisiera saber cómo le contaron el dinero. Yo creo que ni él mismo sabe cuánto dinero tiene. Pero bueno, con esa salvedad, ¿no?, y tomando en cuenta la sorpresa, compartiendo la sorpresa tuya de que se encuentre el príncipe bin Salman como número 1 en la encuesta popular, en mi opinión personal, ¿no?, me gustaría que los Dreamers estuvieran como el movimiento del año, ¿no? Entiendo el valor que han tenido las mujeres que han venido aquí adelante a exponer los casos de acoso sexual, que como lo hemos comentado, en mi opinión, ojalá sea el inicio de una revolución cultural en el tratamiento a las mujeres y en general a las personas vulnerables, porque eso realmente es lo que define moralmente a una sociedad, ¿no? Todo lo demás es un juego. Y los Dreamers lo pongo porque realmente estos jóvenes soñadores han logrado no solamente cambiar la percepción pública de lo que es ser indocumentado en este país, y lo han hecho con esfuerzo, con inteligencia, con preparación, con tenor, con patriotismo. 900 de estos Dreamers, a pesar de todas las dificultades, están en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es un dato que a veces se olvida. Pero sobre todo cambiaron el corazón de los políticos. 22 veces Barack Obama dijo que no les iba a dar ningún tipo de alivio migratorio. Y al final les dio DACA, el programa de acción diferida, y ahora, como sabemos, el presidente Donald Trump puso en marcha el principio del fin. A partir del mes de marzo de 2018, 30,000 jóvenes cada mes van a ser elegibles para la deportación. Todo el país está con ellos. Las encuestas sistemáticamente dicen que hay que darles algún tipo de vía legal. Ellos vinieron aquí sin tener culpa, eran infantes, jóvenes, niños, adolescentes, etcétera. Y sin embargo, lo que está haciendo el presidente, muy tristemente, es utilizarlos como ficha de negociación
para sacarle al Congreso el dinero que quiere para este oneroso, dispendioso e ineficaz muro en la frontera con México. Estamos a unos días de que se defina la suerte del presupuesto de los Estados Unidos y los Dreamers podrían ser, de alguna manera, esa ficha de negociación, lamentablemente, de lo que pueda resultar. Los demócratas están muy claros que no quieren que se dé el dinero para el muro. El presidente quiere sacar eso a cambio del alivio migratorio. Es muy triste cuando el país precisamente coloca a estos jóvenes, a este movimiento, como uno de los más importantes que se generó en este año, que sean fichas de ajedrez del juego político en el Capitolio de los Estados Unidos. Así que mi voto va para los Dreamers. Bueno, el de Pepe López Zamorano, el voto para los Dreamers. ¿Y el de Raquel Godos? Bueno, yo tengo que lanzar una lanza a favor, valga la redundancia, hacia la campaña del Me Too, como mujer única en esta mesa. No es que sea una campaña que me parezca perfecta ni limpia, pero sí que siempre me ha llamado la atención desde que estoy en Estados Unidos que se habla muy poco de la violencia machista, se habla muy poco de la violencia de género. Este mes en España, que he estado allí un tiempo, veía todos los días en los telediarios nacionales a hablar sobre temas de violencia de género, asesinatos, violaciones. Está todo el día en el discurso social, ¿no? en los medios, y sin embargo en Estados Unidos es algo que está totalmente tapado. Los estadounidenses a veces dicen, no, es que en los países latinos y mediterráneos hay mucha violencia de género. No, perdón, no es que haya más, es que ustedes no hablan de ello. Entonces, bueno, aunque sea un movimiento tímido, quizá un poco descafeinado para mi gusto, me parece que está bien empezar a abrir lanzas a favor en un país que a veces abusa de lo políticamente correcto y que no quiere destapar las cosas sucias y que sin embargo existen, ¿no? Y que no hay mejor manera de eliminarlas que hablar de ellas. No obstante, me escandaliza un poco que según los porcentajes Me Too está en el número 2 y un señor que rige un país meramente machista con políticas durísimas contra las mujeres es el que tiene un 24% de los votos, ¿no? Eso me desangela un poco, pero mi lanza va para las mujeres porque creo que es un ejercicio que tenemos que ir haciendo. Esto no se va a solucionar de un día para otro, pero sí que creo que en Estados Unidos hay una falta muy grande de concienciación respecto al tema de la mujer. Es un país en el que solamente un 20% del Congreso está representado por mujeres, cuando es el 50% de la población. Hablamos de un país súper progresista sobre el que la gente se refleja. Los países alrededor del mundo miran a Estados Unidos para buscando un ejemplo y en muchísimas cosas no lo es. Y en este caso esa es una de ellas. ¿Por qué descafeinado el movimiento Me Too, en su opinión? Bueno, porque el movimiento Me Too lo que hace es sacar a la luz algunos actos que probablemente todas es verdad que hemos sufrido, ¿no? Algún gesto de más, pero a la vez también minusvalora o le resta visibilidad a los casos realmente graves, ¿no? A veces una mujer puede sentirse acosada por simplemente un gesto tocándole la espalda, pero hay gente que realmente sufre violencia machista real y no se visibiliza. Entonces, bueno, es como un camino intermedio que a veces puede ser demasiado suave, dentro de esto que te comento de la corrección política estadounidense, ¿no? Son así de descafeinados, pero bueno, creo que es un paso. Bueno, para Pepe López Zamorano la persona del año serían los Dreamers, los soñadores. Para Raquel Godos el movimiento Me Too, o Yo También en español. Y para Pepe Díaz Briceño, ¿quién es la persona del año? Bueno, si en el 2016 fue el presidente electo Donald Trump, en 2017 no queda otro sino James Comey, porque es una secuencia lógica de lo que ha ocurrido en la historia política reciente de Estados Unidos. James Comey fue destituido y ahora se dedica en las redes sociales a poner versos de cómo la justicia eventualmente se impone. En esta cuestión de la trama rusa, recordemos, él fue destituido luego de que se quejara de que el señor Michael Flynn había sido de alguna manera, el presidente Donald Trump le había pedido exculpar al señor Flynn, el ex consejero de Seguridad Nacional. Esta misma semana, bueno, la semana pasada, perdón, Flynn pues básicamente se declaró finalmente en un arreglo judicial con el fiscal especial Robert Mueller para pues, ser pues básicamente acusado de un solo delito. Es decir, James Comey está realmente reivindicándose. Ahora hay que decir,
Juan Carlos, ¿a usted no le parece sospechoso que Mohammed bin Salman sea el más votado en esta lista, al menos por los lectores? Yo no creo que los estadounidenses conozcan ni siquiera quién es alguien que le dicen MBS en inglés, ¿no? Pero realmente es una figura extremadamente polémica. A mí se me hace que hay algún movimiento raro de apoyadores del señor Mohammed bin Salman por allá afuera. Compraron millones de suscripciones en Arabia Saudita. Yo no me explico. No se sabe, pero... Y sobre todo porque aquí en Estados Unidos hay una polémica muy fuerte. El señor Tom Friedman, que es un columnista muy famoso del diario The New York Times, publicó una oda a Mohammed bin Salman hace 2 semanas, diciendo en muy estilo Friedman que cenó con el señor bin Salman, que le sirvía un cordero en Riyadh y estuvo conversando y tenían unas pues, pláticas sobre cómo está reformando. Él se refiere básicamente a Mohammed bin Salman como una persona que ha traído la primavera árabe finalmente a Arabia Saudita, y todo el mundo le ha dicho, pero señor, ¿no ha visto los abusos que se están cometiendo en Yemen? O también, pues básicamente el tipo de Islam todavía que, a pesar de que él, según esto, es un reformista, sigue persistiendo y exportando a otros países. Al margen de esa sorpresa, sí me parece que hay un dato interesante. Muchos de los personajes que están incluidos en la encuesta popular representan un desafío para el presidente. Tienes a los Dreamers, tienes a Colin Kaepernick con el tema del himno nacional, Robert Mueller, que está a cargo de la investigación de obstrucción de la justicia, Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de Puerto Rico, que se peleó literalmente en los medios con él, está Hillary Clinton, no necesito explicación, el propio James Comey y Jimmy Kimmel, que como sabemos ha acaparado la atención mediática porque justamente se ha convertido en uno de los principales críticos de las políticas del presidente. Entonces llama la atención el ánimo, digamos, anti-Trump que hay en esta lista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, hay crisis política en Honduras, incluso gente ya en las calles protestando, ha habido algunos altercados, todo como consecuencia de que hace 9 días, el domingo de la semana antepasada ya, hubo elecciones presidenciales, se enfrentaban Juan Orlando Hernández, el presidente, con Salvador Nasralla, un hombre que ha sido estrella de la televisión. Empezó Nasralla adelante cuando se conocieron los primeros resultados, pero ahora, cuando ya se sabe qué ha pasado supuestamente con el 99,96% de las urnas, pues aparentemente el presidente va a ser el que actualmente ocupa el cargo, el señor Juan Orlando Hernández, que tiene un 42,98% de los votos, y Nasralla el 41,39%, es decir, realmente una diferencia muy pequeña. Ha dicho Jorge Quiroga, o Tuto Quiroga, como se le conoce, expresidente boliviano, lo fue por breve tiempo jefe del Estado de Bolivia, y él, que además está a cargo de la misión de la Organización de Estados Americanos de la OEA, que aquí lo ideal sería que los dos candidatos se pongan de acuerdo para que haya un nuevo recuento, un nuevo conteo de algunas actas, de algunas urnas, que sería la única salida. Nasralla dice que Hernández ha dado un golpe de Estado, y que además está vinculado con el narcotráfico, y que el presidente constitucional es él, el señor Nasralla. ¿Será que le van a hacer caso estos dos señores, Hernández y Nasralla, a Tuto Quiroga y a la OEA? La situación en Honduras sin duda no pinta bien. Realmente estamos viviendo todavía los rezagos de fuerzas que pareciera haber desaparecido desde 2009, cuando ocurrió este cambio de poder un tanto irregular, cuando el señor Mel Zelaya fue sacado del poder. Y desde entonces estos son rezagos que persisten. Ahora, la verdad, la inestabilidad que se siente, los propios desacuerdos adentro de las fuerzas policíacas sobre poner en orden o no a los manifestantes, pues es realmente algo preocupante. No quisiera yo aventurarme a decir qué puede pasar exactamente en las calles, pero el hecho de que no se respete en principio un proceso limpio para escrutar las actas, sabemos ha habido muchísimos retrasos en este conteo, pues es algo que explica cómo no hay manera de sustituir órganos internos de colección de votos, porque la OEA no tiene un final, al final no es un órgano de decisión para contar votos. Básicamente ha habido muchísimas, estaba yo buscando el dato, pero parece que ha habido 240 misiones electorales de la OEA desde 1962 en muchos países de América Latina, pero nunca la OEA ha sido la que defina o la que establezca
cuáles votos son limpios o no. Básicamente se dedican a ser como un buen veedor de lo que está ocurriendo en el país. Son recomendaciones, pero a quien les toca a final de cuentas resolver esto son las instituciones propias. Ahora, no se descarta que eventualmente esa crisis hondureña termine llegando a la Organización de Estados Americanos, pero ¿está lista la Asamblea General, el Consejo General Permanente para atender una crisis como esta? Yo no creo que esté lista. No sé si le vayan a hacer caso. Me parece que es un de pronóstico reservado exactamente lo que pueda pasar. Raquel Godas. Bueno, yo creo que el gesto de la OEA a la hora de pedir un acuerdo entre los candidatos es un gesto político que tiene un trasfondo, quizá hilando un poco fino, pero bastante interesante, que es que Honduras, en todo este proceso de Centroamérica para luchar contra la corrupción, no quiso aceptar la mediación de Naciones Unidas, como ocurrió con Guatemala, en un experimento bastante exitoso para los guatemaltecos de la SIGIC, que Honduras rechazó y, sin embargo, llamó a la OEA a crear un organismo similar. ¿De qué manera el gobierno de Hernández va a minusvalorar ahora la palabra de la OEA cuando ha aceptado su gestión o, digamos, su veeduría, observación en el caso de la corrupción? Creo que el argumento sería poco sostenible. Vamos a ver cómo reacciona. Pero creo que en el fondo, como en casi todos estos casos, el poder lo tiene la gente en la calle. Todo depende de cómo los policías ahora han convocado una huelga, todo depende de cómo la gente se movilice. Desde luego los datos electorales son demasiado ajustados como para que la gente esté tranquila. Es verdad que puede haber una polarización, estamos en un mundo cada vez más polarizado y por qué no en Honduras también, pero me parece que por el bien común, por el bien de la región, no importa si los gobiernos son de izquierdas o derechas, no importa si hablamos de Maduro, sin comparar, o de Hernández, quiero decir, creo que la gente merece un respeto hacia el ejercicio del sufragio, creo que hay que dejar las cosas claras para la tranquilidad social. Es un país fuertemente golpeado por la violencia, por el narcotráfico, es un país pobre, no necesita más leña al fuego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si la OEA es capaz de mediar en ese sentido y de hacer entrar en razón, sobre todo a la parte gubernamental, ¿no? Que es quien tiene el poder al fin y al cabo. Y me imagino que Nasrallah pues, no va a cejar tampoco en su empeño. Es que el porcentaje es muy bajo, es mucha gente la que le ha votado y no puede abandonarles. Pepe López Zamorano. Bueno, tiene múltiples problemas de origen este proceso, ¿no? Desde el intríngulis judicial que permitió que el presidente se postulara cuando la Constitución dice que no existe la reelección, la misteriosa caída del sistema a la mitad del conteo, ¿no? O cuando se daña el servidor. Se cayó el sistema. La demora en los resultados electorales, ¿no? Todo conspira, ¿no? Junto con la estrechez de los resultados, a que necesariamente haya un elemento que permita dar certeza al proceso, ¿no? Ojalá no se dirima en las calles, ¿no? Eso sería lo peor, que tenga que haber una acumulación de violencia o de muertes para que entonces haya una concesión por parte de la autoridad de que se haga este recuento. Yo no creo que la OEA deba jugar el papel de árbitro electoral, no puede sustituir a las autoridades de cada país, pero sí como mediación, de tal manera que las partes, en este caso ya beligerantes, se pongan de acuerdo y busquen una manera de establecer un procedimiento claro, transparente y creíble para todas las partes donde se puedan cotejar las actas y eventualmente hacer un conteo. Yo creo que ya se debería estandarizar algún modelo universal en el cual cuando haya resultados que son demasiado estrechos, automáticamente haya un recuento de votos, porque eso creo da mucha más legitimidad y autoridad a los órganos electorales y hemos visto recientemente desenlaces electorales donde los resultados son bastante estrechos. Por desgracia no veo en este momento todavía un ánimo conciliatorio en las partes. Por el contrario, tanto el presidente como el señor Nasrallah, bueno, se están montados en sus machos, como decimos en México. El señor Nasrallah ha pedido justamente la convocatoria a un consejo permanente de la OEA. Yo creo que no hace mal que se ventilen las pruebas públicamente si efectivamente él dice que tiene evidencia del fraude. Sin embargo, yo creo que se tiene que resolver preferentemente a través de una forma pacífica y de diálogo dentro del propio país. Quería preguntarle también a usted, Pepe López Zamorano, por noticias de Chile. Hubo elecciones hace pocas semanas, la primera vuelta a las elecciones presidenciales, y pasaron a la segunda Sebastián Piñera, quien ya fue presidente conservador, y Alejandro Guillier. Están luchando para ver quién reemplaza a la señora Michelle Bachelet. Pero ahora ha ocurrido algo que llama la atención y es que los miembros del Frente Amplio
han decidido apoyar a Guillier y no a Piñera. ¿Puede esto cambiar el panorama y terminar el señor Guillier en la presidencia y no Piñera, como habían dicho las encuestas inicialmente? Sí, por supuesto, ese es... Y esa segunda vuelta es el de 17 de diciembre. 17 de diciembre, Quedan sí. pocos días. Por supuesto, existe el potencial, ¿no? Esa es la virtud de las dobles vueltas, que te pueden cambiar la tortilla. El hecho real también es de que, sin embargo, la decisión parece ser que adelantada por parte de la señora Sánchez no le gustó a los otros miembros del frente, porque justamente están en un proceso de consulta interna para determinar oficial y formalmente a cuál de los candidatos iban a ser. La señora aclaró en su presentación que era un apoyo, un endoso a título individual. Bueno, sin embargo, siendo la lideresa, ¿no?, en esa organización política, obviamente lleva un peso muy diferente que simplemente la opinión personal de cualquier militante. Entonces, yo no sé hasta qué punto esas propias divisiones puedan socavar lo que sería aparentemente un dato clave que le permitiría el triunfo, ¿no?, del candidato de oposición. Entonces, gobernante, perdón, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y en los próximos días con este proceso, pero todo parece indicar que este puede ser un dato muy negativo para el señor Piñera. Raquel Gómez. Bueno, lo primero, y por enésima vez, criticar una y otra vez a las encuestadoras. O sea, es una cosa terrible. Piñera iba a ganar, vamos, como si fuera Brasil, o sea, tremendo, y ahora parece que no tanto. En segundo lugar, creo que me parece muy interesante el ejercicio que ha hecho Beatriz Sánchez, sobre todo porque estamos acostumbrados a ver cómo las izquierdas se dividen, y bueno, me parece una posición como poco coherente y como poco lógica, exenta de personalismos. Los líderes de izquierda, sobre todo los de la izquierda más a la izquierda, suelen tener un carácter muy ególatra, muy personalista, muy de soy yo o nadie, y se ponen por delante ellos antes de sus propias ideologías, ¿no? Y creo que aquí Beatriz Sánchez está haciendo un ejercicio bastante interesante de, bueno, yo no puedo ser la candidata, pero por lo menos vamos a intentar acercarnos al mal menor de acuerdo a lo que nosotros creemos, que por supuesto es un candidato de centro-izquierda, como es Guillier. Entonces, bueno, pues creo que también la gente debería mirar hacia ese tipo de propuestas por parte de una izquierda razonable, de una izquierda responsable, y por mucho que se enfaden los miembros del partido, me parece que lo que sí sería irresponsable sería apoyar a Piñera por una cuestión simplemente de ideología. Y luego otra cosa que ya he comentado más veces en este programa, pero me preocupa muchísimo esta querencia latinoamericana, ahora en España también parece que se está poniendo de moda, de querer perpetuarse en el poder, de que los presidentes vuelven, repiten, se aburren en casa y necesitan otra vez volver a presentarse. Ya está bien, refresquemos un poco la política, que se suelten de la silla, no se agarren tanto al clavo, y por lo menos intentemos modernizar también las instituciones, porque el progreso va de eso, independientemente de si somos de derecha o de izquierda. Que se vayan para la casa. Pepe Díaz Briceño. Sí, ya lo habíamos dicho aquí en esta mesa previamente, que los últimos años de Chile en liderazgo terminarían, si Piñera gana, con básicamente Bachelet-Piñera. Es realmente de llamar la atención. Y sin embargo, yo quisiera rescatar el valor de la segunda vuelta, porque a pesar de que las tensiones, que se pinte como una división en el frente de la izquierda, me parece a mí bastante sano, y que esto está ocurriendo previo a la elección. Justamente eso se busca con una segunda vuelta, que haya un gobierno que tenga legitimidad de una mayoría para poder gobernar. Decía la señora Michelle Bachelet que lo único que no se vale, justamente en un mensaje en Twitter, es que se pongan en duda las instituciones democráticas, y justamente estaba respondiendo a una afirmación por parte del candidato Piñera sobre que algunas boletas pues básicamente habían tenido algunas irregularidades. Me parece que es un buen llamado de la señora Bachelet, porque a pesar de que muchos consideren que esto es un proceso aburrido, me parece que es de llamar la atención que las elecciones en Chile sean respetadas y no haya problemas tradicionalmente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias del Perú y de Odebrecht, Raquel Gómez. Odebrecht, la multinacional brasileña constructora, envuelta en una red gigantesca de sobornos. Incluso contra Odebrecht fue que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impuesto la mayor multa de su historia, $3.500 millones. Bueno, los tentáculos de Odebrecht han llegado a todas partes. En Colombia, por ejemplo, hay investigaciones porque entraron dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales
de las últimas elecciones, una de Juan Manuel Santos, el actual presidente, otra de Oscar Iván Zuluaga, el candidato opositor. Desde luego en el Brasil ha sido mencionado casi 50 veces en los procesos de Odebrecht Michel Temer, el presidente. Lula da Silva, el expresidente, está vinculado también a procesos que tienen que ver con Odebrecht y muchísimos miembros de las cámaras legislativas. Pero esto ha ocurrido en todas partes. En Argentina hay investigaciones, en México el exdirector, expresidente de Pemex, el señor Lozoya Austin está también involucrado. Pero uno de los países en donde ha habido personas importantes muy afectadas ha sido el Perú. Es aterrador. El señor Ollanta Humala, el anterior presidente, está con su esposa, Nadine Heredia, tiene una condena a prisión domiciliaria de 18 meses. El expresidente Alejandro Toledo se dice que recibió $20 millones de Odebrecht a través de un amigo y está aquí en los Estados Unidos también con su esposa. El otro expresidente Alan García también está vinculado a este caso. Hay muchísimas personas, pero es que en las últimas horas fueron detenidos 4 grandes constructores, 5, uno de los cuales es nada menos que José Graña Miró Quesada. Fue presidente de Graña y Montero, la principal firma constructora del Perú, y que además, por su familia Miró Quesada, es el mayor accionista del diario El Comercio de Lima, uno de los periódicos más importantes. Es que el Perú es el país definitivamente en donde se ha destapado más todo esto. ¿Es que no se saben más cosas en otras partes o cuál es su análisis? Bueno, creo que en primer lugar hay que hacer una lectura optimista de cómo se están destapando las cosas en Perú. Aunque haya muchas cosas debajo de la alfombra, parece que hay un esfuerzo real por sacarlas. En segundo lugar, es interesante ver cómo se ha apuntado ahora a estos constructores, porque primero no suelen tener un perfil público tan expuesto como los políticos, entonces parece que interesan menos. Y segundo, suelen tener bastante más dinero que los políticos, por lo que son capaces de comprar a unos y a otros para ocultar muchas cosas. Aparte, en el caso de Graña estamos hablando de alguien que también posee acciones en el principal medio de comunicación de Perú, entonces, el principal periódico. Entonces es algo que habla bien, por lo menos del proceso judicial de Perú, y creo que puede que América Latina esté mirando con extrañeza hacia lo que está pasando, acusándoles de tener una gran red de corrupción, pero creo que pecamos todos de ingenuos pensando que es que ellos son los campeones en las corruptelas, y creo que debería hacerse la lectura contraria. Están abanderándose como los campeones en sacar toda esa suciedad que hay ahí fuera, ¿no? El hecho de que estos constructores ahora estén en las portadas de los periódicos y puedan ser juzgados y ya estén identificados es fundamental, porque estamos hablando de un proceso de corrupción en el que se habla de una constructora. Era muy raro que no hubiera más empresarios ahí vinculados, solamente cabezas políticas. Bueno, creo que es interesante. En muchos países las firmas constructoras tienen un gran peso y se habla muy poco de ellos, y me parece un gesto muy importante por parte de la justicia peruana. Pepe del Briceño. Juan Carlos, usted tendió a decir que es un vaso medio vacío. A mí me parece que es un vaso medio lleno. Viniendo de México, donde todas las investigaciones sobre Odebrecht están estancadas y no han avanzado un pétalo, es increíblemente valioso que tanto en Brasil como en Perú, en propio Colombia, las investigaciones estén llevándose a cabo. El hecho de que el principal constructor de Perú esté pues arrestado me parece fantástico, en el sentido de que las instituciones internas de Perú están procediendo y están funcionando. Hay modelos de aplicación de la justicia en América Latina muy diversos. Guatemala, con el caso de la CICIG, que es un ente internacional ayudando en procesos, pero también los jueces y fiscales del caso Lavallato en Brasil muestran cómo una serie de equipos preparados puede hacer la diferencia sin tener que recurrir a asesoría internacional. En el caso de México, el modelo es: yo me tapo un ojo y digo que no veo nada. Ayer mismo, en la noche, en México se dio a conocer un video del director de Odebrecht México diciendo ante los fiscales brasileños que había otorgado 4 millones de sobornos al señor Lozoya Austin, Emilio Lozoya Austin, cuando era parte del equipo de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. En México no se ha tocado con un pétalo de la rosa al señor Lozoya Austin, y peor, más aún, el fiscal electoral que investigaba de este tipo de delitos fue destituido. Al final renunció él mismo por presiones, pero fue una destitución en los hechos. Es decir, yo aplaudo mucho a Perú de que se haya atrevido a ir adelante. Pepe López Zamorano.
Bueno, pensando en los personajes del año, probablemente el premio se le debería dar a Marcelo Odebrecht, ¿no? Porque no sabemos con toda la influencia que tuvo, subrepticia y disimulada en los procesos económicos y políticos de América Latina, hasta qué punto la fisonomía actual del panorama electoral de la región se le debe en parte a él. Yo creo que es muy importante que los sistemas judiciales estén resolviendo esto en sus tiempos. Y también yo creo que es importante no confundir una acusación de una sentencia, ¿no? Es verdad que los personajes involucrados, muchos de ellos son personajes públicos, en algunos de ellos son expresidentes, exfuncionarios, pero hasta el momento son acusaciones. Es decir, creo que lo importante es que se procese todo este tema, se le dé la importancia que debe de tener, ¿no? Evidentemente como un asunto que no solamente implica un tema de impartición de justicia, tiene que ver con la credibilidad que tienen los sistemas judiciales en los países y un tema que está cada vez cobrando más atención en los procesos electorales de la región, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Que acapara como uno de los principales preocupantes, ahora que está alcanzando incluso al tema de la inseguridad, que está en algunos lugares está bajando. Entonces yo creo que es muy importante que cada país lo procese de acuerdo a sus propios tiempos y sus propios sistemas, pero es importante que haya un desenlace que le dé credibilidad, transparencia y que la gente quede segura de que no hay nadie por encima de la ley. Cambio de asunto, Pepe Díaz Briceño. Hay noticia aquí en Estados Unidos, es titular en todos los periódicos y tiene que ver con una determinación de la Corte Suprema de Justicia que se conoció en el día de ayer y además parece como el segundo triunfo, si es que se puede decir así, en línea, en serie, casi que de una sola tacada, un triunfo político de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Recientemente el Senado, el sábado, a la madrugada del sábado, aprobó el proyecto de reforma tributaria del señor Donald Trump, en donde por virtud del cual, si eso se convierte en ley, y ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, pues se reducirá el impuesto a las sociedades, a las corporaciones o a las empresas de un 35% a un 20% y se aumentará para las parejas la posibilidad de deducir no solamente $12,000 al año, sino 24,000, es decir, el doble. Ha dicho el periódico The New York Times en una editorial que este es un atraco al fisco, el gran atraco a los impuestos, porque va a generar un hueco fiscal aparentemente de 1,4 billones, me refiero a millones de dólares en solo 2 años. Bien, pero para algunos ese es un triunfo de Trump porque va a sacar adelante su reforma tributaria, su reforma fiscal. El segundo, como decía, tiene que ver con una determinación de la Corte Suprema de Justicia ayer que dijo que es correcto el veto migratorio impuesto por Trump o decretado por Trump para los ciudadanos de 6 países con población mayoritariamente musulmana, que son Irán, Libia y Siria, y también Yemen, Somalia y Chad, y Corea del Norte. Y en menor medida para el caso de Venezuela, que por supuesto no tiene población mayoritariamente musulmana, pero para algunos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Es esta una gran victoria para Trump, porque los únicos 2 magistrados de la Corte que votaron en contra fueron mujeres, precisamente, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor. Sí, hay que decir, Juan Carlos, que la decisión que tomó ayer la Suprema Corte, si bien es altamente relevante, no va al fondo del asunto. Es una cuestión técnica de que permite que el llamado veto migratorio se aplique en tanto se terminan de resolver los líos judiciales en las Cortes Federales. Entonces, es importante, sin duda, porque es un avance, fue una de las órdenes más controversiales al inicio de la administración Trump, pero sí es una cuestión técnica. Hay que decir también, a mí me parece que el señor Trump sí ve en el tema migratorio el tema que moviliza a sus votantes. Para él presumirá muchísimo esto. Me parece que también que hay que decir que esta es la tercera versión de la ley que propone Trump. No, la primera realmente era abiertamente discriminatoria y él todavía insiste en Twitter en llamar a esto un veto migratorio, cuando justamente parte de la argumentación legal es decir que no es un veto. Entonces, a mí me parece que sí, sin duda es un triunfo para Trump, pero me parece que el triunfo central para él y su partido es el triunfo de la reforma fiscal. Raquel Gómez. Sí, yo también estoy de acuerdo con Pepe, creo que se trata de algo técnico, es verdad que a nivel político y mediático le da un espaldarazo, él va a poder presumir de esto durante unos días y le viene muy bien, pero esta semana además es una semana delicada porque tienen que negociar si optan en el Congreso, llegan a un acuerdo para financiar el gobierno o si los demócratas fuerzan un cierre parcial. Él dice incluso que le puede venir bien políticamente que los demócratas se nieguen a financiar el gobierno. Bueno, se trata de estos tiras y aflojas. Hay que recordar que Trump tampoco ha tenido en más de un año ya grandes victorias políticas,
hay que recordar también que según ciertas encuestas, en aquellos escaños, o sea, se la están jugando, porque en aquellos distritos donde los congresistas republicanos peligran más sus asientos de cara a las elecciones del año que viene, la gente está en contra de esta reforma fiscal. Bueno, vamos a ver cómo se lo toma. Yo creo que Trump es un peleador nato, pero cortoplacista, o sea, él quiere victorias cortas e inmediatas y no mira a largo plazo. Entonces, no sé de qué forma se va a notar el tanto del veto, pero es cierto lo que dice Pepe, puede que después, cuando hablen sobre el fondo, no se lleve tal victoria. Se trata de algo puramente técnico y tampoco hay que darle mayor importancia de la que tiene. Pepe López Zamorano. Es verdad que es un fallo provisional, temporal, pero 7 de los 9 magistrados votaron a favor de eso. Así que si yo fuera un residente de uno de los 8 países, estaría ligeramente preocupado, ¿no? Especialmente porque tiene un gran alcance. Efectivamente, le anularon las versiones más controversiales de las dos primeras versiones, ¿no? Donde prohibían incluso la entrada de residentes legales permanentes, lo cual es una barbaridad, incluso de personas que ya tenían visas aprobadas, después quisieron quitar hasta a los familiares, a los tíos, a los abuelitos. Ya es una versión corregida. Para mí lo más interesante desde un punto de vista de jurisprudencia va a ser hasta qué punto las dos cortes que tienen el proceso, que son las de apelaciones en San Francisco y en Richmond, van a determinar que es válida la intencionalidad para determinar el objetivo de la política. Hay varias expresiones por parte del señor Trump, pero también de su ex jefe o ex asesor de campaña, Rudolph Giuliani, donde dijeron abiertamente que lo que buscaban era una manera para darle la vuelta a las leyes de tal manera que se convirtiera el veto musulmán en un veto migratorio sin que fuera prohibido por los tribunales. Y hay una cadena de narraciones y de explicaciones en ese sentido. Entonces va a ser muy interesante ahora que se analice el mérito del tema, y va a ser esta misma semana en los dos tribunales, ¿qué parte de eso va a ocupar la intencionalidad? Porque si los abogados en contra del veto migratorio son hábiles, van a poder demostrar que simplemente es un gato envuelto en tela de, ¿no? En terciopelo, que en realidad se trata de un veto musulmán, que se trata de un veto dirigido específicamente a países que profesan cierta fe, y que por lo tanto no hay razones de seguridad nacional que justifiquen hacerlo contra ellos y no contra otros países. Y ese desenlace puede ser muy interesante. Hay que también apuntar que esta entrada en el juego de Venezuela les ha venido muy bien, porque lo han metido ahí con calzador para decir, bueno, es que en Venezuela no son musulmanes. Pero les ha venido genial porque así tienen contentos a sus republicanos de la Florida que más le apoyan y que respaldan todas esas políticas, y así argumentan que no se trata de algo religioso, ¿no? Muy rápido, Juan Carlos, el apunte. Trump tiene 33% de aprobación según Gallup en la encuesta diaria de hace solo unos días. Este es el nivel más bajo de su presidencia. A pesar de que esto pueda ser interpretado como una buena noticia, no se ve reflejado todavía en las encuestas. La sección de cifras está dedicada a Vladimir Putin, el presidente ruso. Hay elecciones presidenciales en ese país, uno de los más importantes del mundo, el próximo mes de marzo. Aquí está la sección. Oigan este dato, Pepe López Zamorano, para un comentario breve de cada uno de ustedes. Popularidad, aprobación actual del presidente ruso Vladimir Putin, página entera hoy del Financial Times, 82%, 82%, y las elecciones son en marzo. ¿Cuál es su percepción de esto? Dos comentarios breves. Bueno, que parece ser que es más fácil ser popular cuando tienes la mano dura y cuando controlas a los medios informativos. Y número dos, creo que debería haber una conversación entre Putin y Trump para pasarle un poquito de tips de cómo subir la popularidad. Se la pasan de allá para acá. Raquel Godos. Bueno, no me sorprende en absoluto. Si Putin es capaz de influir en elecciones ajenas, imagínate las propias. Pepe Dalviseño. Pues es una de las figuras más importantes de la actualidad. Es realmente un zar. Es realmente un zar, con 82% de popularidad, las pongo en duda, pero sin duda los rusos están contentos con su renacimiento de una Rusia fuerte. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 3 minutos, Pepe López Zamorano. No sé si por estas cuestiones sexistas, pero la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Metropolitan Transportation Authority en Nueva York, ha decidido que en el metro no se escuche la voz del conductor o la grabación que ponen ahí en realidad cuando se refiere a los pasajeros como ladies and gentlemen, o sea, señoras y señores, porque pues eso puede excluir a personas de ciertas tendencias sexuales. Y entonces de ahora en adelante va a decir la voz good morning everyone, es decir, buenos días a todos, o hello passengers, hola pasajeros, o good morning riders, es decir, buenos días pasajeros también.
¿Le parece apropiado este cambio? Bueno, me encanta de entrada la idea de aligerar los formalismos. Nueva York es una ciudad muy progresista y siempre ha estado a la vanguardia de muchas cosas. Fue de las primeras en prohibir, por ejemplo, que se fumara en lugares como restaurantes, bares, etcétera. Intentaron, no lo lograron, reducir incluso el azúcar en las bebidas, reducir el consumo de sal, que se publicaran las calorías en las comidas. Es una ciudad muy progresista en ese sentido. Me parecería, en mi opinión, muy buena la idea siempre y cuando se le consultara a la población. Tienen razón cuando dicen que damas y caballeros puede ser de alguna manera pues muy excluyente, ¿no? Hay personas que pueden no ser ni damas ni caballeros, sino todo lo contrario. Sí. Entonces, haciendo una consulta popular me parece muy bueno. A mí me ha tocado un par de veces en el metro de Washington, que tomo casi todos los días entre semana, cuando el conductor, rompiendo todas las reglas, se pone a platicar con los conductores. No sé si a alguno le ha tocado. Y es de lo más divertido, porque todos, en ese momento tan aburrido de ir en el tren, que te toma a veces 20, 30 minutos, que el conductor te va platicando, cuidado, no se vayan a resbalar, está haciendo esto, o hace frío, no se les olvide la sombrilla. Genera un poco de, no sé, un ambiente padre en el metro. Muy bien. Raquel Godos, 30 segundos. No, a mí también me parece un buen gesto. A veces las palabras también influyen a la hora de ver el mundo, ¿no? Como uno las nombra. Entonces, siguiendo esta línea progresista, como decía Pepe, de Nueva York, me parece algo apropiado. Y hay cosas en las que sí podemos estar de acuerdo con los neoyorquinos. Tal vez podrían limpiar un poco más el metro, aparte, pero de resto está muy bien. Pepe Díaz Briceño. A mí me parece bienvenido esto y además el metro de Nueva York es el mejor boleto que puedas comprar, el más barato para acceder a una cantidad de espectáculos que ocurren dentro del metro. $2.75 es lo que cuesta y adentro realmente ves el verdadero Nueva York. A pesar de las críticas, de lo inservible que a veces son algunos de los trenes y etcétera, es realmente fascinante para un latinoamericano llegar a Nueva York y ver lo democratizante que es el metro. Uno ve todo tipo de personas, artistas, financieros, pordioseros, todo tipo de cosas dentro del metro. A mí me parece fascinante y ojalá que, por ejemplo, le metan una mejora, por ejemplo, con trenes que leviten, que ya son de última generación. Debería ser así. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Raquel Godos, Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.